Dios les bendiga y tengan una excelente tarde y excelente día. Vamos a hablar el día de hoy sobre la narrativa bíblica. La narrativa bíblica es el proceso en el cual encontramos todas las historias de la Biblia, es decir, todo lo que a veces como pequeños nosotros encontramos los que son cuentos, historias y todo eso. Entonces, como realizamos una comparación con las historias, también debemos de ver a la narrativa bíblica con cómo se ve a las demás historias, es decir, con un argumento, con un contexto y con personajes. Ahora, vamos a hablar de algo importante que nos va a ir llevando poco a poco de la mano para entender a la narrativa bíblica, que son los patrones de diseño. Los patrones de diseño se van a encargar de entrelazar todas las historias bíblicas, ¿sí? Todos los patrones llevan una secuencia, es decir, llevan características similares que el autor quiere que nosotros veamos. Es decir, debemos de prestar atención principalmente a las frases y textos que nos recalca el autor y que nos recalca la historia que estaremos leyendo. Por ejemplo, una frase característica es cuando Dios hizo la creación. En el día 1, la frase final dice, y vio Dios que era bueno. En el día 2 dice, y vio Dios que era bueno. Y así podemos seguirnos con los 7 días. Ahora, básicamente, los patrones de diseño llevan la siguiente secuencia en la mayoría o en algunos cuentas, en algunas historias en donde se presenta una problemática. Es decir, cuando Dios creó a Adán y Eva, en el momento en que Adán iba a cometer el pecado, primero vio a la manzana, vio al fruto prohibido, eh, que vio que era agradable, era atractivo, lo tomó, lo comió y tuvo consecuencias. También así mismo pasa, por ejemplo, en la historia de Abraham. En la historia de Abraham, Dios le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo. Pero por la desesperación de Abraham y Sara, ellos no tuvieron fe. Entonces vieron a Agar y Abraham tomó a Agar por mujer y tuvo consecuencias, que ahorita pues son las peleas entre el pueblo de Israel y los ismaelitas, que es esa descendencia de los árabes. Ahora, también vemos la historia de David. En la historia de David, con la mujer de Urias, David vio a la mujer de Urias que se estaba bañando, la tomó por mujer y mató a Urias y tuvo consecuencias. Esos son los patrones de diseño, que sobre cada historia tenemos una secuencia. Pero también hay secuencias buenas, no todo es malo. Las secuencias buenas es que Dios a través de esas pruebas, de esas disciplinas que llega a tener con la humanidad, les va dando una puerta de salida en todos los momentos. Como fue con David, lo disciplinó, pero Dios al final le mostró su misericordia e incluso la palabra de Dios dice que David andaba conforme al corazón de Dios. Asimismo con Abraham, por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Ahora, también tenemos lo que es el argumento. El argumento es básicamente la manera en que el autor selecciona eventos y los ordena al gusto del autor. Muchas de estas cosas se ponen o se basan de la siguiente manera. El autor nos quiere decir que hay un personaje en su contexto, que aparecen sucesos y que aparece una problemática y que aparece una resolución. De acuerdo, en base a este criterio, a este argumento, podemos poner el ejemplo de Jonás. El ejemplo de Jonás. Jonás nos presenta en su contexto en la ciudad en donde vivía. Nos presenta una serie de sucesos en el cual Dios quiere destruir a una ciudad que se llama Nínive. Nos presenta una problemática que Jonás no quería aceptar, no quería obedecer a la orden de Dios. Por eso echaron suertes, lo sacaron del barco, se lo tragó un gran pez. Y al final hay una resolución en la cual Jonás le habla a Nínive, Nínive se arrepiente de sus pecados y se vistió de silicio y Dios ya no los destruyó. Así hay una infinidad de historias con este tipo de argumentos. Por último, vamos a hablar un poco sobre los personajes. Los personajes, generalmente en la Biblia los personajes no son tan descriptivos en cuanto a su apariencia física, pero debemos tomar en cuenta cuando la Biblia nos habla acerca de su apariencia física. Por ejemplo, en el caso de Saúl, la Biblia dice que Saúl era una persona grande, fuerte. Es decir, las características que nos está diciendo es que Saúl tenía su fe en su grandeza, en su poder, en su reino, en sus ejércitos. Es la característica del carácter de Saúl. Ahora, en la característica de David decía que era un joven pequeño. Entonces, esto quiere decir que David era de un carácter humilde.
Y por eso Dios aquí nos muestra que Dios se vale de los que tienen una debilidad física. Pero Dios los honra y los hace grandes. Incluso a David se volvió un rey, se convirtió después en el rey de Israel. También el nombre nos es un punto clave para ver la naturaleza, para ver cómo es el carácter de estas personas. Por ejemplo, Abraham significa padre de multitudes y es alusión a su nombre, a lo que iba a hacer después. Saúl significa elegido, que el pueblo lo pidió. Es decir, Saúl, la característica del rey Saúl es que el pueblo de Israel lo pidieron. Y así nos podemos ir con una cantidad enorme de personajes en el cual su carácter, su manera de ser se va en base al nombre. Y bueno, esto sería todo y pues esto es todo de narrativa bíblica y que tengan un buen día. Dios les bendiga.